Mira, en esta parte que tenemos de derivación e integración numérica, lo que hacemos básicamente es una pequeña parte de derivación y luego la parte de integración, que a lo mejor es un poquito más extensa en comparación, Mm. pero el objetivo es, del mismo modo que tenemos funciones, hasta ahora hemos estado aproximando estas funciones por polinomios o por otro tipo de funciones, ahora el objetivo es, en lugar de aproximar la propia función f, quiero o aproximar la derivada en un cierto punto o aproximar la integral definida en un cierto intervalo. En ambos casos nosotros vamos a partir de una función definida en un intervalo, es decir, aquí partimos de una función f definida en un intervalo ab contenido en R a R. De modo que f es derivable en un cierto punto C que pertenece al intervalo AB abierto. Entonces, nuestro objetivo es ver cómo podemos aproximar el valor de la derivada. Es decir, queremos aproximar numéricamente el valor de f' en el punto C. ¿Qué ideas podríamos tener para aproximar esa derivada en el punto C? Teniendo en cuenta todo lo que hemos estado haciendo hasta llegar a este último tema, nosotros hemos visto que, oye, una opción de aproximar funciones es utilizar polinomios. Y hemos visto, por ejemplo, el método de Newton, hemos visto cómo calcular el polinomio de Lagrange, que al final nos da igual porque hay un único polinomio de grado menor o igual que n que aproxima nuestra función, ¿verdad? Me da igual que lo Sí, sí. obtengamos con un método o con otro. Y uno dice, bueno, si yo ya sé cómo aproximar la función por un polinomio, si yo quiero aproximar la derivada, a lo mejor podría decir, pues derivo el polinomio y sustituyo en el punto correspondiente. Pues esa es Claro. una opción que tú dices, perfectamente válida. De hecho, es la opción que trataríamos de utilizar de forma más sencilla directamente. Es decir, una opción sería usar los polinomios de interpolación de nuestra f. En particular, si llamamos, yo qué sé, P mayúscula es el polinomio de Lagrange que interpola a f en los nodos, vamos a poner x0, x1 hasta x n, entonces lo que nosotros sabemos es que este polinomio p de x es una combinación lineal de unos polinomios que llamamos a lo mejor L sub i de x multiplicados por unos f de x sub i, que es el valor de la función en los nodos, desde i igual a 0 hasta n. Que estos polinomios L sub i de x, recordemos que quiénes eran. Mm, Era como coger un cociente, ¿verdad? sí. Donde arriba vamos a tener x menos cada nodo, Mm. excepto el nodo x sub i. Es decir, aquí llegamos hasta el x sub i menos 1, nos saltamos al x sub i más 1 y luego ya llegamos hasta el xn, ¿verdad? Sí. Y abajo
hacemos lo mismo, pero evaluamos en el nodo x y. El x y menos el x0. Así hasta que llegamos al x menos x y. X y menos x y menos 1. Aquí al x y menos el x y más 1. Y aquí, esto es un punto suspensivo aunque parece un menos. El x y menos el x su n. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a tener un producto de todos menos del nodo iésimo, ¿vale? Ya entonces, como tenemos esta combinación lineal, pues uno puede decir, bueno, pues entonces, del tirón, Derivamos. ¿qué hacemos? Pues yo voy a decir que si este polinomio aproxima mi función, voy a aproximar la f' en el punto C que nos digan por el polinomio derivado en ese punto C. Dice, bueno, es que esto es sencillo, ¿verdad? Porque lo único que tengo que hacer es, como tengo una combinación lineal finita, hago la suma, derivada de la suma derivada, desde i igual a 0 hasta n. Los f de x sub i son valores constantes. Solo tengo que derivar cada L sub i prima, evaluarlo en el punto C que me piden y multiplicar por lo que valga la función en cada nodo. X sub i, ya está. Dice, pues mira qué forma más sencilla de aproximar. No solo eso, sino que nosotros también podemos decir, a ver, es que el problema realmente en qué consiste. En saber cuánto valen estas derivadas, ¿verdad? En el punto. Uno dice, oye, es que si yo, para no tener que derivar todo esto, tú dices, mira, yo no sé cuánto valdrá, ¿verdad? Pero vamos a ponerle esto, un valor, y decimos, lo llamamos, por ejemplo, a su i. No sé cuánto vale la derivada iésima en el punto C. Vamos a ponerle una su i. Lo que yo quiero averiguar es cuánto valen justamente esos coeficientes. Entonces podemos plantear un sistema de ecuaciones de forma muy sencilla. Es decir, llegamos al siguiente sistema matricial. Nos quedaría una matriz de coeficientes que vamos a tener unos aquí. Luego vamos a tener los nodos x0, x1 hasta el x n. Seguimos hasta x0 elevado a n, x1 elevado a n, hasta el x n elevado a n. Y todo eso lo vamos a multiplicar por estos coeficientes que estamos buscando, que son los a sub 0, a sub 1 hasta el a sub n. Y lo vamos a igualar a 0, 1, hasta que llegamos aquí al n por el punto C en el que estamos calculando la derivada elevado a n-1. ¿Vale? La particularidad que tenemos aquí es que esta es una matriz muy especial. Es una matriz de, Van den Borde, exactamente, es Van der Monde. Lo cual significa que eso que nos garantiza que esas matrices son matrices regulares. Lo cual significa que este sistema, Tiene solución. y además tiene una única solución, posee una única solución. ¿Vale? Lo cual está guay porque yo estoy buscando aproximar la derivada. Me gustaría que hubiese una única aproximación de esa derivada. El problema surge porque muchas veces nosotros no queremos a lo mejor aproximar la primera derivada. Quiero aproximar la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, derivada résima. Podemos hacer una modificación de este sistema para aproximar otro tipo de derivada. Es decir, si queremos aproximar la derivada résima en un punto C perteneciente al intervalo AB, el sistema anterior se modifica del siguiente modo.
vamos a tener la misma matriz aquí de coeficiente 1, 1, 1, el x0, los nodos en los que estamos evaluando, hasta que llegamos al nodo elevado a n, x1 elevado a n, el xn elevado a n, mis coeficientes van a ser los mismos, los a sub 0, a sub 1 hasta a sub n, solo que estos coeficientes se corresponden con la derivada résima en ese punto. ¿Y a qué le vamos a igualar ahora? Ahora no va a estar igualado a 0, 1, sino que van a ser 0, 0, hasta que aquí en la última componente tenemos un n menos 1 hasta n menos r más 1 por el punto c elevado a n menos r. Ojo, que esto no quiere decir que todos sean 0, lo que quiere decir es que hasta la résima son 0 y a partir de ahí empieza mi proceso de 1 con este producto, ¿de acuerdo? Ah, bien, bien. Eso indica R, ¿no? Exactamente, que la R indica que, igual que antes, la primera es 0, luego ya no, luego ya a partir del 0 tenemos esta fórmula, ¿verdad? Sí, Aquí queremos indicar lo mismo, con la derivada résima, los R primeros son 0, ya el R más 1 ya no es un 0, sino que será el C elevado a, o bueno, realmente el R más el R, porque empezamos a contar en el 0, ¿no? Sería sí. C elevado a R menos R, C elevado a 0, que es 1, y aquí me va a Mm, quedar n menos 1, n menos R más 1, pero cambiando la n por la R, o sea, R menos 1 hasta 1, R factorial. Es Eso decir, que es. aquí en la posición 0, 1, 2, en la posición R menos 1, empezando a contar en el 0, Todos son el ceros. número que aparece es n, y cambiando esto por r es un r factorial, ¿vale? Que si uno quiere podemos ponerlo por aquí y decir, oye, es que aquí hay un elemento en el que tú llegas al a sub am, R, r, técnicamente r menos 1, ¿vale? Porque estamos empezando a contar en el 0. eso. Sí, sí. Entonces, para el AR menos 1, el término que aparece aquí es un R factorial, ¿vale? Y a partir de ahí ya sigue esta fórmula, Ok, sí. que es lo mismo que ocurría aquí, solo que ya empezaba en el 1, el siguiente sería un 2 por c, es decir, que aquí aparecería un 2c, luego aparecería un 3c cuadrado, hasta que llegas al nc elevado a n menos 1. O aquí sería un r factorial, luego aparecerá el correspondiente, pero El que sea. cambiando la n por r más 1, que no sé si es un r más 1 factorial, es otra cosa, por c, luego lo que sea por c cuadrado, luego lo que sea por... y así vamos avanzando, ¿vale? Lo que sí es cierto es que tenemos un problema con esta parte, y es que cuando nosotros aproximamos a derivadas, en cierto modo, nosotros tenemos también una idea de aproximación de derivadas, por ejemplo, utilizando Taylor, ¿verdad? Es decir, que otra opción posible es pensar en la propia definición de derivada. Es decir, que por un lado yo sé que la f' en el punto C, como definición, se define como el límite cuando h tiende a 0 de f en el punto C más h menos f en el punto C dividido entre h, ¿verdad? Entonces, si llamamos, por poner una notación un poquito más como de análisis, decimos, vamos a llamar d de f a la aproximación de la derivada. De la derivada. Entonces, ¿cuáles son opciones posibles para aproximar esa derivada? O si queremos para especificar esta h, podemos poner un d sub h aquí. Y dice, oye, una opción sería
si la definición es que es el propio límite, ¿verdad? A ver, que el límite se va acercando al valor real, ¿no? Entonces la Mm. pregunta es, ¿cuánto se parece sin tomar límite? Pues yo podría decir, pues mira, una posible aproximación es tomar justamente el qué. En el punto C, decir, yo voy a coger la f de c más h menos la f de c partido por h. Y decir que esto es una aproximación de la f', ¿verdad? Mm. Que bueno, me equivocaré más o menos, pero una opción es sin tomar límite. Tenemos otras aproximaciones similares, a lo mejor hay otra simétrica que sería, oye, también puedo coger esa aproximación de h en el punto C como, perdón, de h de f, vamos a poner la misma f en los dos sitios aquí, f en el punto C, de todo igual, de f en el punto C aquí. Y podemos decir, bueno, pues también puedo decir que esto es, por ejemplo, la f en C más H menos la F en C menos H dividido entre 2H, ¿verdad? Que todo esto son posibles aproximaciones que tenemos nosotros de la derivada. Así hay un montón. Bueno, un montón. Sí, sí. Tampoco me puedo poner a jugar, ¿no? Sumando H, 2H, restando, pero bueno, más o menos. ¿Cuál es el problema que tenemos con estas cosas? Claro que precisamente hay un punto en el que yo no puedo evaluar esta aproximación, ¿verdad? Que justamente no puedo hacer la H0. En la H0 tengo un problema. Si cojo esta aproximación, porque me está quedando f de c más 0, que es f de c, menos f de c, que es 0, y abajo una h que es 0. 0 entre 0 tengo un problema. O aquí abajo, si hago f de c más 0 menos f de c menos 0, es f de c menos f de c, que es 0, y abajo tengo 2 por 0, que también es 0. O sea que estas aproximaciones están bien, pero hay un punto en el cual no podemos evaluar. Dice, bueno, es que yo nunca voy a evaluar en ese punto porque estoy haciendo un proceso límite. Ya, tú a mano no vas a evaluar, pero imagínate que tú estás aproximando numéricamente y que los valores h o los valores de la función empiezan a ser muy chicos. Tan chicos como que para que el ordenador o la herramienta que estás utilizando empiece a generar errores de redondeo o errores de aproximación que te sustituyen ese valor por cero directamente. Vale, es verdad que a lo mejor si yo tengo 10 elevado a menos 18, yo puedo meter 10 elevado a menos 18. Pero a lo mejor el ordenador cuando se lo introduzco me dice, no, mira, eso es cero. A mí no me cuenta historia, 10 elevado a menos 18 para mí Mm. es cero. Entonces ya no lo puedes calcular, porque te está diciendo cero entre cero. Entonces, tenemos un problema a la hora de aproximar derivadas con estos métodos. Nos gustaría tratar de elegir esos puntos de forma adecuada para ver si podemos evitar esos errores de redondeo o de aproximación. Y esa idea que hay detrás de vamos a intentar elegir los puntos de forma adecuada para evitar esos posibles errores de redondeo es lo que se conoce como el método de extrapolación de Richardson. El objetivo es únicamente decir, me parece de puta madre que aproxime la derivada con estas dos fórmulas, por ejemplo, o con la fórmula que a ti te dé la gana, pero ¿qué pasa si cometes errores que te lo llevan a cero? Te estás olvidando de eso, porque tú estás pensando en que pongas un 0,5, un 0,3, un 1,7, pero es que puede haber valores muy pequeños cuando tú vayas aproximando. Claro, de hecho, cuanto más pequeños sean los valores, casi que mejor, porque significa que mejor la aproximación que estás cogiendo. Lo que pasa es que entonces puede darte un error. Pues para evitar eso, vamos a estudiar lo que sería el método de extrapolación de Richardson. Y la idea es relativamente sencilla, simplemente decir, bueno, pues supongamos que tenemos una fórmula que vamos a llamar, igual que antes la hemos llamado D sub h, vamos a llamarlo en general N sub h o N de h, que va a ser igual a N0
más una cierta combinación alfa por h elevado a m más un cierto término de error, que es lo que te sobra, de orden m-1. Esto es lo que vamos a conocer como, o decir que es una aproximación de el valor n0 de orden m. Podemos pensar, por ejemplo, como estábamos haciendo antes, decir, oye, ¿qué pasaría si yo cogiese n sub h justamente como la fórmula dh de f dada por, en el punto C, sería f de c más h menos f de c partido de h. Claro que entonces ese n0 es simplemente f' en el punto 0. Y lo que tenemos nosotros entonces es que esto es una aproximación de orden 1 de nuestra derivada, ¿verdad? Vale, pues vamos a ver cómo podemos jugar nosotros con esta expresión. En general, aunque luego tú puedes decir mi NH es esta fórmula o mi NH es la otra fórmula que sea, ¿vale? La idea que hay detrás es modificar esta H de forma adecuada. Entonces, si tomamos un cierto R que esté entre 0 y 1, podemos considerar la misma expresión que tenemos antes, pero sustituyendo la H por ese producto de R por H. Es decir, si yo cojo N de RH, lo único que hago es sustituir en esta expresión la H por RH. Es decir, me va a quedar un N de 0 más un alfa por el R elevado a M por el H elevado a M. Y lo guay de la O mayúscula de Landau, que es un término de error, es que al multiplicar por una constante no cambia el término de error. Es Ujú. simplemente sigue siendo error de orden m+1. ¿Vale? Perdona, Pablo, ¿alfa a qué se refiere? Que no lo llego a ver. Alfa es simplemente un cierto valor que tengamos ahí. Me da igual Ajá, que sea un 2, un 5, es alguna combinación de este h elevado a m. ¿Vale? ok. Que, por ejemplo, si uno piensa en esta definición, pues a lo mejor aquí sale el factorial correspondiente. Del 1 factorial o del 2 factorial o del 3 factorial en función del orden de la Ah, derivada que estemos bien, ya, ya, calculando. ya. Lo decimos porque en nuestra fórmula, pues a lo mejor tú haces una combinación y ahí, bueno, pues a lo mejor no te queda exactamente el término mésimo, te queda, yo que sé, dos veces o una vez o menos tres veces, depende de la combinación que tú hayas querido coger para tu derivada, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos estas dos expresiones, vemos que aquí hay una serie de términos constantes, en el sentido de que aparece n0 y la o, y aparece el n0 y la o. Entonces podemos decir, bueno, pues estas dos cosas tienen que ser iguales, ¿verdad? Juntando estas dos expresiones, Ujú. llegamos a la siguiente, es decir, de ambas expresiones llegamos a, puedo tener que el r elevado a m por la n de h menos el n elevado a RH partido todo eso por el r elevado a m, le restamos 1, es justamente n de 0 más una o de orden h m+1, ¿verdad? ¿Y qué significa eso entonces? Este término de aquí vamos a llamarlo nosotros N1DH. Y este N1DH no va a ser cualquier término. Este 1DH va a ser una aproximación de orden m+1 de nuestro N0. ¿De acuerdo? Pero es que esto lo hemos hecho una vez, este proceso, en el que, por así decirlo, como que has multiplicado por una R dentro de tu H, ¿verdad? Pero tú a lo mejor puedes multiplicar por otro R, por otro R,
por otro r y construirte una serie de aproximaciones, ¿verdad? Es decir, que en realidad podemos iterar este proceso para construir, por un lado, lo que sería el n sub 1 de r elevado a i menos 1 por h, que va a ser simplemente el r elevado a m multiplicado por el n de r elevado a i menos 1 h, le restamos el n de r elevado a i por h y todo eso lo dividimos entre el r elevado a m menos 1. Esto sería para i igual a 1, 2, hasta las aproximaciones que nosotros queramos. Pero que igual que he hecho este proceso con la n para construirme un n1, puedo construirme también de nuevo un n2. Y decir, n2 de r sub i menos 1 de h va a ser simplemente el r elevado al m más 1 por la n, ahora sería el n sub 1 de r sub i menos 1 h menos el n1 del r sub i h, todo eso dividido entre el r elevado a m más 1 menos 1, para igual a 1, 2, etcétera. Aquí lo que nos hemos construido son aproximaciones de orden m más 1 de n sub 0. Aquí nos construimos aproximaciones de orden m más 2 del n sub 0. Y así podemos iterar este proceso y construirnos cualquier aproximación n sub j o n sub j más 1, la que nos dé la gana, de la expresión que nosotros estemos buscando para la derivada. ¿De acuerdo? Esa es la idea que tiene Richardson para evitarse el problema de esos posibles cocientes o de que las aproximaciones se parezcan mucho a cero y tengamos un error. ¿Vale? Sí, sí, sí. Esto sería lo que tenemos nosotros completo de la parte de derivación. Y ahora vamos con la parte de integración, que sería el siguiente proceso. La parte de integración es la que digo que me gusta menos como viene explicada en el libro. De hecho, se saltan una fórmula de cuadratura, que es verdad que es muy tonta, pero oye, que es fundamental, que es la del triángulo, que en ningún momento la llaman ni la mencionan. No sé por qué. Pero bueno, vámonos entonces ahora con las fórmulas de cuadratura. Esto a lo mejor lo explico un poquito distinto de cómo viene en el libro, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a partir de lo mismo, es decir, partimos de una función f que está definida en un cierto intervalo ab contenido en r a r, ¿vale? Entonces, podemos plantearnos estudiar qué ocurre con la integral entre a y b de f de x diferencial de x, ¿verdad? Uno dice, bueno, pues me da una función, yo puedo plantearme su posible integral de Riemann o integral definida. Pero podemos tener una serie de problemas, ¿verdad? Que no sea integrable. Es decir, hay ciertos problemas. Por ejemplo, como tú dices, que no sea integrable, ¿verdad? Que f no sea integral de Riemann en el intervalo AB. ¿O qué otro problema podemos tener? Eh, A lo mejor f sí es integrable, pero f no tiene
primitiva, Con funciones elementales, ¿no? exactamente, en el intervalo AB, ¿verdad? También puede ser un problema, como por ejemplo uno dice, oye, que yo si yo cojo f de x igual a elevado a x cuadrado, encuentra tú. Es verdad que como f de x es una función continua, pues el primer tema fundamental del cálculo integral sabemos que función continua es integrable. Oye, perfecto. Pero, aunque sea integrable, no puedo calcular entre el de Riemann. ¿Qué hacemos? Mm. O a lo mejor, oye, sí, que todo funciona bien, pero el cálculo es muy tedioso. Dice, no, mira, es que yo te cojo una función f de x que va a ser 1 entre, ya te pongo x menos 1 al cubo, x más 2 al cuadrado, x cuadrado más 5 a la cuarta. Nada más que con eso te dice, ah, puf, vale, que sí que es integrable y además sí que tiene una primitiva y sé lo que tengo que hacer mites, tengo que separar en fracciones simples. Dice, pero es que hay un montón, ¿sabes? Que tengo que buscar el a entre x menos uno, b entre x menos uno cuadrado, c entre x menos uno al cubo, luego Sí, el d entre x más 2 y otro entre x más 2 al cuadrado, y luego lo que sea por x más algo entre x cuadrado más 5 y lo que sea entre x cuadrado más 5 al cuadrado, y así hasta la cuarta, te dice, y dices, no, no, no es que sea difícil, es largo. Entonces, a lo mejor tenemos esta serie de problemas. ¿Cómo podemos solucionarlo? Pues lo que vamos a buscar son lo que llamamos fórmulas de cuadratura. ¿Qué es una fórmula de cuadratura? Una fórmula de cuadratura es el nombre que le ponemos a una expresión que aproxima el valor de nuestra integral. ¿Vale? Es decir, llamamos fórmula de cuadratura a una expresión q sub f, de modo que q sub f es más o menos la integral entre a y b de f de x diferencial de x, ¿vale? Y que aquí nos planteamos muchas preguntas, porque uno puede decir, a ver, ¿cómo de matemáticos eso de decir más o menos? El más o menos como matemático no nos sirve. Nosotros queremos saber exactamente cuánto nos estamos equivocando. Eso lo vamos a ver a continuación con nuestras fórmulas de error. Pero una primera pregunta que podemos hacernos sería, ¿cuál es la forma más sencilla de obtener fórmulas de cuadratura, verdad? ¿Qué ideas podemos tener ahí nosotros? Piensa que queremos aproximar la integral de una función. Y lo mismo que ocurría con la parte de derivadas, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora ha sido aproximar funciones. Uno puede decir, oye, justo antes hemos dicho que para aproximar derivadas de un proceso bastante estándar y esperable es aproximo la función por el polinomio y luego digo que la derivada es la derivada del polinomio. Bueno, pues si yo quiero aproximar la integral y sé aproximar la función por un polinomio, tú dices, espérate, es que integrar polinomio me llevará más o menos tiempo, pero este era de fácil. Sería razonable el pensar, ¿por qué no aproximamos la función por el polinomio y luego a eso le hacemos la integral? ¿Vale? ¿Cuál es el polinomio más sencillo que nos gusta trabajar nosotros normalmente? Pues por ejemplo Lagrange, ¿no? mm, Entonces, igual que ocurría antes, de forma similar al caso de las derivadas, podemos usar el polinomio de interpolación
de Lagrange y decir, pues mira, yo cojo mi P de X, que va a ser este sumatorio desde i igual a 0 hasta n de los L sub i de X multiplicado por los f de X sub i, y entonces mi fórmula de cuadratura va a ser simplemente la integral entre a y b de este polinomio, que es algo sencillo de calcular. No solo eso, sino que por linealidad de la integral, como tengo una suma finita, puedo intercambiar suma con integral. Y aquí lo que nos quedaría sería un sumatorio desde i igual a 0 hasta n de la integral entre a y b de lo que vale los L sub i de x, diferencial de x, y todo eso lo multiplicamos por f de x sub i, lo que vale nuestra función en los nodos. Pues resulta que estos valores que aparecen aquí reciben un nombre especial. Podemos denotarlo, si queremos, como alfa sub i, y son lo que llamamos nosotros los pesos de la fórmula de cuadratura. Porque fíjate que lo que acabamos de decir es que para sacar el valor de integral es multiplicar por un cierto numerito lo que vale la función en cada nodo. En el nodo x0, en el nodo x1, en el nodo x sub n. Estamos Ah, viendo con el valor de la función en el nodo y un estamos cierto ponderando, sí, sí. peso, vamos ponderando el valor de la integral. Mm. ¿Vale? En función de cómo sean esos nodos, las fórmulas de cuadratura van a recibir un nombre u otro. Ah, Realmente da un poco igual, simplemente que podemos hablar de fórmula de cuadratura cerrada o abierta. ¿Por qué? Porque es cierto que yo puedo coger unos ciertos nodos. Ahora, a la hora de hacer una integral, el intervalo de integración no tiene por qué coincidir en los extremos con los nodos donde yo estoy interpolando. No hay ningún requisito. Entonces, diremos, o bueno, vamos a poner antes de diremos, dada x0, x1 hasta xn partición de el intervalo AB. Claro, bueno, no, espérate, es que si le llamamos partición, en vez de llamarlo partición, vamos a decir dados nodos en AB, diremos que la fórmula de cuadratura es, por un lado, cerrada si el nodo x0 coincide con el extremo A y el nodo x0 coincide con el extremo B. con el beca. Abierta en otro caso. Esto incluye el hecho de que solamente un nodo coincide. Es decir, oye, ¿qué pasa si el x0 coincide con el A, pero el x0... he puesto aquí x0 cuando este es xn. Pues Pero semiabierta, ¿no? si uno podría ponerse a decir semiabierta y por qué no semicierra, yo qué sé, ¿no? Es Bueno, decir, ahí ya da un poco igual. Es decir, mira, cerrada es que los dos coinciden y lo que no sea cerrada es abierto, fin de la historia. Que tú dices, es que mi casa tiene dos puertas, me he dejado media puerta abierta, te has dejado la puerta abierta. No, no, es que abierta. me he dejado la mitad, no, no, te has dejado la puerta abierta. Pues aquí igual, es decir, si coinciden los dos extremos, cerrada, y si no, abierta. Me despreocupo de llamarlo semiabierta, semicerrada, no, no, abierta. Por la historia, ¿vale? Lo que sí es cierto es que nosotros vamos a hablar también del grado de exactitud de nuestra fórmula de cuadratura. Es decir, además, diremos que la fórmula de cuadratura es
exacta de grado n si nuestra fórmula en los polinomios de grado nésimo coincide exactamente con la integral entre a y b, o bueno, voy a poner aquí un cierto k, coincide con la integral en k para todo k desde 0, 1 hasta n. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que estamos diciendo es que el grado de exactitud de nuestra fórmula de cuadratura me dice hasta qué grado o hasta qué orden coincide la fórmula con la integral exacta del correspondiente polinomio. Mm. Oye, es que resulta que para polinomios constantes de grado 1, de grado 2, me da igual utilizar la fórmula que la integral exacta de grado 2. Pero cuando cojo x al cubo, la fórmula Ya hay un q de error. x cubo me da una cosa y la integral de x cubo me da otra cosa, ¿vale? Pues entonces ya no. Es que funciona bien hasta grado 7, ¿vale? Pues es hasta grado 7. Pero cuidado, que tiene que cumplirse con todo. Es decir, no vale decir, no, es que funciona bien para 1, 2, 3, en 4 falla, pero luego 5, 6, 7 funciona bien. De grado 7, no, no. En el momento en el que falle, ahí se para el grado. No vale decir, es que llega bien hasta grado 7, pero el de grado 3 me falla. No, entonces es exacta de grado 2. Aunque luego diga, durante 10 millones de polinomios me va a seguir funcionando bien. Mala Mm. suerte. Haberlo arreglado para que con el 3 también hubiese salido bien. ¿Vale? Lo que vamos a hacer nosotros aquí va a ser ponerle nombre a las fórmulas de cuadratura con las que vamos a trabajar. Y sobre todo vamos a estudiar el error que tenemos cuando trabajamos con estas fórmulas de cuadratura. ¿Vale? Todo va a ir en realidad en función del número de nodos que podemos considerar. Entonces, veamos algunas fórmulas de cuadratura importantes en función del número de nodos con el que trabajamos. Entonces, puedo decir, bueno, a fin de cuentas, mi objetivo ¿cuál es? Aproximar integrales, ¿verdad? Nosotros cogemos aquí y, x, crucerito, y vamos a poner aquí el punto, por ejemplo, aquí el a, aquí el b, y por aquí decimos, venga, esto, bueno, vamos a ponerlo más para arriba, aquí. Esta es nuestra función igual a f de x, ¿vale? A ver si esto me da. Espera. Mira que bien. Ay, porra. Movió lo que no era. Copiamos, pegamos. Ah, y para otra vez. Aquí. Entonces, una vez que tenemos eso, uno puede decir, venga, vamos a trabajar con nodos, ¿no? Yo estoy trabajando en mi intervalo AB. ¿Cuál es la opción más sencilla? La opción más sencilla sería un nodo, ¿no? Vamos a trabajar ahora mismo únicamente con fórmulas de cuadratura cerradas. Ajá. Van a ser las que tienen nombre propio. Un nodo podría decir, bueno, en realidad yo puedo elegir o el nodo A o el nodo B, ¿verdad? Hay dos opciones. Tú dices, mira, en realidad, opción número uno, cojo nodo x0 igual a A, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que estoy aproximando mi integral por lo que vale la función en ese punto, ¿verdad? O sea, que estoy haciendo, ¿cuánto vale f en el punto? FDA. Exactamente. Y entonces yo aproximo la integral por este área, ¿verdad? Sí. Dime tú.
¿Qué figura geométrica nos ha quedado aquí? Bueno, un rectángulo, ¿no? ¿Cómo crees que se va a llamar esta fórmula de cuadratura? Pues rectangular. Exactamente, es decir, esta se llama la fórmula de cuadratura del rectángulo. Ahora bien, es cierto que decimos, pues mi fórmula de cuadratura del rectángulo de la f va a ser el qué. Lo que vale la f en el nodo, ¿verdad? Sería f de a Por b por menos a. la amplitud del intervalo, b menos a. ¿De acuerdo? Normalmente, esto es la fórmula del rectángulo. Es cierto que hay gente que dice, bueno, realmente tú tienes dos elecciones de nodo, el nodo A o el nodo B. Entonces hay quien habla de fórmula de rectángulo por la izquierda y fórmula de rectángulo por la Ah, derecha. Lo que es cierto es que si simplemente se llama fórmula de rectángulo es siempre cogiendo el nodo como A. Si ya especifica izquierda o derecha, entonces se dice, vale, pues puede ser el A o el B. Lo único que cambia es que la fórmula sea f de A por b menos A, o sea, f o de f B de por b b. menos A. Es la única tontería. Él dice, bueno, vamos a avanzar. Dos nodos. Pues de nodo sería, pues vamos a coger el x0 como tiene que ser cerrada el A, ¿verdad? Y el x1 como el B, ¿no? Entonces voy a coger aquí este punto, y voy a aproximar por la figura geométrica que nos queda, ¿verdad? Sí, que ahora parece un trapecio, ¿no? Exactamente. Pues ¿cómo se llama esta fórmula? Fórmula de cuadratura del trapecio. Un trapecio. Y como es la fórmula de cuadratura del trapecio, le vamos a poner Q, P de F. Oye, lo que pasa es que nos tenemos que acordar de cuál era la fórmula de área de un trapecio. Pues va a ser base Claro. menor Eso más es. base mayor Hostia. por la altura entre dos, ¿verdad? La base menor sería Sí, f de A más f de B, dividido todo eso entre 2, ¿verdad? Y multiplicado por B menos A, ¿vale? Si no, podemos poner aquí unos paréntesis, ¿de acuerdo? Esta sería la del rectángulo. Esta sería la fórmula del trapecio. Y ahora aquí tenemos lo que se conoce como la fórmula de Simpson. ¿Qué vamos a hacer? Seguir avanzando y tomar tres tres nodos. nodos. Hombre, como es cerrada, seguro que un nodo es impepinable el A. El nodo x1, no sé, pero el nodo x2 tiene que ser seguro el B, ¿verdad? Y ahora me dice, bueno, ¿qué nodo cojo yo intermedio? Tú puedes coger el nodo que te dé la gana, ¿verdad? Pero intenta cogerlo sencillo, ¿verdad? Si tengo dos Equidistante puntos, quizás, ¿no? exactamente, si tengo dos puntos, ¿cuál es la opción más sencilla para coger un tercer punto? Vamos a coger el punto Mm, medio. Y el exacto. punto medio implica que aquí aparece un A más B, Medio, partido 2. exactamente. Lo cual significa que tenemos este punto y tenemos este punto. Ahora no queremos algo de grado 1, ¿verdad? Sino que como ya tenemos tres puntos, ¿qué buscamos? Algo de grado 2. Entonces, Simpson lo que consiste en aproximar la función por una función de grado 2, ¿verdad? Que puede ser esta parábola. Y entonces aproximamos la integral por el área que queda debajo de esta parábola. Y me dice, bueno, es que esto ya me cuesta un poquito más sacar este área. Bueno, se podemos hacer y al final nuestra fórmula de Simpson, ponemos una S de la F por quién va a venir dada. Por lo que vale la F en el punto A, sumamos cuatro veces lo que vale la F en el punto medio, A más B partido de 2, sumamos lo que vale la F en el otro nodo B, y todo eso lo vamos a multiplicar por el B menos A dividido entre 6. ¿De acuerdo? Perdona, Dime. son tres nodos. Entre los dos primeros nodos hay una parábola y, y, No, no, es, y es la parábola que interpola a los tres nodos.
¿vale? Que esta curva es Es la una misma curva para... paraboidal, Sí, bueno, que yo la he dibujado como me ha dado la gana, ¿no? Debería ser un poquito más parábola, no me ha quedado muy parábola, ¿verdad? Ah, vale, eso, Sí, sí, vale, no, pero es parábola, es que no luego he hecho el es... dibujo, luego ahora estaba pensando, digo, he hecho el dibujo que me ha dado la puta gana. No, Claro, es decir, por aquí, parece que son dos parábolas, sí, pero sí, no, no. sí, 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 Por aquí comprendido. debería ser algo rollo, vamos a poner una parábola, porque solamente es una parábola, algo que sea tal que así a lo mejor, ¿sabes? Esta Ahí está. parabolita, eso sí, ¿vale? Porque sí tiene que ser una parábola, la misma para los otros puntos, ¿vale? Aquí, exactamente, ¿de acuerdo? Si te fijas, nosotros que acabamos de decir que las fórmulas que tenemos aquí con las que estamos trabajando, ¿quiénes serían? Es decir, recapitulando, nosotros tenemos una fórmula que sería la fórmula del rectángulo de f, que hemos dicho que era f de a por b menos a, ¿verdad? La fórmula del trapecio de f, que nos quedaría f de a más f de b, todo eso dividido entre 2 y multiplicado por b menos a, ¿no? Y una fórmula de Simpson que nos ha quedado f en a más f en el punto a más b medio dividido entre 2, a más b medio, más f de b, y todo eso multiplicado por el b menos a sextos, ¿verdad? Que en realidad, esto que hacemos así, uno puede decir, oye, estas dos veo más o menos de dónde salen, pero ¿de dónde sale esta fórmula? Piensa que lo que estamos haciendo aquí, en realidad, ¿qué es? Es decir, cojo el valor f de a, ¿verdad? ¿Y por cuánto multiplico lo que vale f en el punto? Lo multiplico por b menos a, ¿verdad? Este valor de aquí es lo que sería, o lo que hemos llamado nosotros, el alfa cero, ¿verdad? Ese Ah, coeficiente que teníamos antes. bien, sí, sí. Es que también aquí en realidad, ¿qué hemos tenido? Que esto no es otra cosa que decir, ¿por qué multiplico el f de a y por qué multiplico el f de b? Que son los dos nodos. Claro, aquí está multiplicado por un b menos B a menos a medios. medios y aquí también por b menos a medios. Es decir, que este de aquí sería el alfa cero y este de aquí sería el alfa uno. Claro, dice, es que aquí tú has utilizado la fórmula del área de un rectángulo, la fórmula del área de un trapecio porque no lo sabemos. Y entonces nos hemos creído que sale esa fórmula. Y Simpson me ha plantado esto de aquí. Claro, porque la idea de estas tres fórmulas es simplemente decir, aquí la fórmula de cuadratura del rectángulo es la integral entre a y b de un polinomio de grado cero de x. La fórmula de cuadratura del trapecio Una constante, claro. es, claro, es la integral. ¿Cuál es De grado el...? 1. Es f de a simplemente. Entonces, cuando haces la integral de f de a, te queda f de a por b menos a. Claro, lo mismo que nos ha quedado. Pero es que aquí sería la integral del polinomio de grado uno que interpola a la función en esos nodos. Mientras que aquí nos queda que Simpson es la integral del polinomio de interpolación de grado 2 que interpola a la función en los nodos a, punto medio y b. De ahí salen estas fórmulas, no de que nos las hayamos inventado. Lo que pasa es que es cierto que geométricamente la del rectángulo de trapecio se ve muy fácilmente. Y de repente llegas a Simpson y dices, de repente, bueno, aquí para empezar falta un 4 que me comía. De repente dices, ay, ¿qué geometría hay? Yo geométricamente no veo que eso sea 4 veces el punto medio más esto entre 6. No, porque es que en realidad lo que tienes que hacer es calcular el polinomio de interpolación de Lagrange, por ejemplo, de grado 2 que interpola al x0, x1 y x2, y a eso le haces la integral. Y esa es tu fórmula de cuadratura de Simpson. Ya, Entonces, operando, vemos que claro. vamos evolucionando de un nodo, dos Mm, nodos, tres nodos, pero uno puede decir, ¿y por qué tres? Bueno, estos tres son los que tienen más o menos nombre propio, pero es que en general tú puedes hablar de decir, ¿y si yo cojo 17 nodos? También. Lo único que mm, tendrías que hacer es construirte el polinomio de grado 16 que interpola esos 17 nodos y a ese polinomio de grado 16 le calculas la integral. la Y integral. tendrías tu correspondiente fórmula de cuadratura. Eso se llama en general
fórmula de cuadratura de Newton Cotes. Es decir, Famoso fórmulas Newton Cotes. Sí, joder, con Newton Cotes. Hace años de esto. Sí, sí, sí. de Newton Cotes. Que simplemente eso, lo único que es lo mismo que hemos hecho, pero que sepamos que el caso de un nodo, de dos nodos o de tres nodos, en vez de llamarse de Newton Cotes, se llaman del rectángulo, del trapecio o de Simpson. Tienen un nombre especial, ¿vale? Es decir, aquí, en general, podemos considerar la fórmula de cuadratura, que sería simplemente la integral entre a y b del polinomio de grado n de x, siendo el p sub n el polinomio que interpola a f en x0, o bueno, vamos a poner aquí a igual a x0 porque son cerradas, menor que x sub 1, menor que hasta que llegamos al x sub n, que se coincide con el b, ¿vale? Lo que estamos diciendo nosotros es que el caso n igual a 0 se llama rectángulo. Que el caso n igual a 1 se llama trapecio. Y que el caso n igual a 2 se llama Simpson. Oye, ¿y el caso n igual a 15.437? Pues mira, no tiene nombre, yo qué sé. O a lo mejor sí, pero no sabemos tantos nombres de gente. Ahí puede decir, pues mira, la 15.327 se llama la fórmula de cuadratura de Gerlachito, yo qué sé. Y una cosa que me llevo. Y estoy seguro que nadie se va a molestar en comprobar si de verdad es así o no. Va a decir, pues me lo creo, venga, ya está. Será mismo. ¿Quién se va a plantear calcular eso? Nadie, ¿no? Pero bueno, las tres primeras sí. Que sepamos que tienen una interpretación geométrica, pero que en realidad son simplemente o provienen de decir, cogemos polinomio y el modo de aproximar integral es aproximo función por polinomio y luego integro el polinomio. Ya ves tú qué sencillo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que nosotros queremos hablar también de cómo de buena es esa aproximación. Es decir, cuál es el error que estamos cometiendo con respecto a la integral o al valor real de esa integral de Riemann. Para poder estudiar esas estimaciones de error, vamos a recordar un teorema fundamental, que es el teorema del valor medio integral. Es decir, realmente lo que sería el teorema del valor medio integral generalizado, ¿no? Pero bueno, teorema del valor medio integral. El libro lo llama integral, pero para mí este es el generalizado. Generalizado, claro, porque Porque el integral es simplemente que tenemos una función y aquí hablamos de un producto de dos funciones. sí, Decimos, bueno, pues sea, por un lado, f, una función que va de a b en R, continua. Continua en AB, cerrado. Una función que el libro la llama W, y estoy más acostumbrado a llamarla G, pero bueno, pues utiliza la misma notación del libro. Función W que sea integral de Riemann en AB, de modo que la W no cambia de signo en todo el intervalo AB cerrado. Entonces, lo que nos dice este teorema es que la integral entre A y B del producto de la f de x por la w de x diferencial de x es simplemente lo que vale la f en un cierto punto intermedio, un g, por la integral entre a y b de la w de x diferencial de x. Y esto sería, con este puntito, intermedio al intervalo AB abierto. Es decir, que hay un cierto punto que hace que puedas sacarte la función para afuera, ¿vale?
Entonces, con esta información, ¿cómo podemos sacar nosotros precisamente cuál sería el error que estamos cometiendo? Pues dice, oye, este teorema nos servirá para analizar el error cometido en nuestras fórmulas de cuadratura. Por ejemplo, vamos a analizar el caso del triángulo, del rectángulo. Es decir, por ejemplo, para la fórmula del rectángulo, tenemos que... ¿Quién va a ser el error que cometemos con esta fórmula del... empeñado en llamar triángulo? El error del rectángulo. El error del rectángulo es simplemente ¿quién? Lo que vale la integral exacta entre a y b de f de x diferencial de x, ¿verdad? Menos lo que vale la fórmula de cuadratura del rectángulo, ¿cierto? Ujú. Aquí lo que nos interesa a nosotros es, en lugar de escribir la fórmula de cuadratura con esa formulita ya final de es f de a por b menos a, la vamos a escribir como la Como, definición inicial, que sería, no es otra cosa que la integral de este polinomio, ¿vale? eso es. Entonces, si la escribimos así, ¿qué tenemos? Que esto sería simplemente la integral entre a y b de la f de x diferencial de x menos la integral Menos la entre integral a y b de su de cero de nuestro x. polinomio p sub 0 de x diferencial de x, que en este caso esto quién es simplemente, es f en el Una punto a, constante. ¿verdad? O sea que esto Eso lo es. podemos meter dentro de una integral y ¿qué nos queda? La integral entre a y b de f de x menos f de a y todo eso diferencial de x, ¿cierto? Mm. Entonces, ¿qué tenemos aquí realmente? Queremos sacar esta función para afuera, porque aquí simplemente ya nos ha quedado la integral de esta función, ¿verdad? Entonces, es como si hubiésemos dicho, en lugar de un diferencial de x, aquí lo que tengo, ¿quién es? Es esto multiplicado por 1 diferencial de x, ¿verdad? Tengo una función que es f de x menos f de a, ¿verdad? Sí, Continua. Tengo la función 1, ¿verdad? sí, Que no cambia de signo, ¿verdad? no cambia. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sacar esto hacia afuera, ¿verdad? La que se queda es el uno, fíjate. Exactamente, Ah, es vale, decir, vale, vale. que yo puedo decir esto simplemente por el teorema del valor medio. Teorema del valor medio generalizado. ¿Quién sería? Sería Pues simplemente el decir, pues aquí voy a sacar y me quedaría la función f en un de punto sí, intermedio menos f de a, todo eso multiplicado por la integral entre a y b de 1 diferencial de x, ¿verdad? sí. Que esto quién sería simplemente. B menos A. Exactamente. Ojo, que aquí también podemos hacer otra cosa. La otra cosa que podemos hacer, porque dice, es que a mí este f de a lo mejor no me gusta tenerlo ahí, ¿verdad? Otra opción, otra opción sería decir, yo cojo mi estimación de error de rectángulo, que va a ser esta integral entre a y b de ya mi f de x
menos f de a por el 1 diferencial de x y vamos a hacer integración por partes. Vamos a coger como u la función f de x menos f de a. Entonces, claro, cuando derivamos esta expresión nos queda que el diferencial de u sería derivar todo esto, el derivar respecto de x sería f' de x, ¿cierto? Mm. Menos, nada, diferencial de x. Y luego vamos a tener aquí un diferencial de v, que ¿quién va a ser? La 1 diferencial de x, entonces cuando integramos me queda que v es X. x simplemente. Entonces ahora esto lo vamos a evaluar entre a y b, es decir, va a ser u por v, que sería mi x por la f de x menos f de a. Todo eso evaluado entre x igual a a y x igual a b, menos la integral entre a y b de v diferencial de u, que sería mi f' de x por la x diferencial de x. Claro, que entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, si nosotros evaluamos aquí, ¿qué nos sale? En x igual a b me va a quedar b que multiplica a f de b menos f de a. En x igual a a, f de a menos f de a 0. Y aquí me queda, aplicando el teorema del valor medio generalizado, la f' la puedo sacar fuera como f' en un cierto punto intermedio por la integral entre a y b De X. de x diferencial de x. Entonces nos va a quedar aquí simplemente esta expresión que sería b que Igual. multiplica a f de a, f de b menos f de a, menos, aquí que nos va a quedar la f' en este punto y, chi, o como sea, y aquí nos queda el b menos a al Cuadrado. cuadrado dividido entre 2, ¿vale? Es decir, que siempre vamos a tener distintas expresiones si queremos en función de cómo juguemos con toda esta expresión, ¿vale? Para sacar los errores de nuestra fórmula de interpolación, ¿vale? Del mismo modo uno puede decir, oye, ¿y si me voy, por ejemplo, a sacar la de los trapecios? Análogamente, podríamos decir, ¿y cómo sacamos lo de los trapecios? Diríamos, el error de la fórmula de los trapecios sería la integral entre a y b de mi f de x diferencial de x, ¿verdad? Menos la fórmula de cuadratura del trapecio de la f, que ¿qué nos va a quedar? La integral entre a y b de, aquí vamos a tener la f de x menos el P1 de x diferencial de x. Mm. Y lo importante es que ahora este P1, ¿quién va a ser? El polinomio de grado 1 que aproxima en los nodos A y B, ¿verdad? Y me dice, ¿cuál es el polinomio de grado 1 que aproxima los nodos A y B? Hombre, es una recta, ¿no? La Es una. recta que pasa por el punto Por A, eso, F de A F de A. y por el punto B, F de B. ¿De qué nos quedaría? Pues si tú dices, oye, es que la recta tiene que ser igual a mx más n, por ejemplo, ¿no? Tú dices, ¿cómo sacamos estas dos pendientes? Diciendo, pues f de a tiene que ser igual a m por a más n, f de b tiene que ser igual a m por b más n. Si, por ejemplo, restamos las dos ecuaciones, ¿no? ¿Qué nos queda? Que f de b menos B f de menos a N partido de B partido menos A es b M. menos a es igual a la m, ¿verdad? Y luego Y la la N n es lo que M. vale la f en el punto, es decir, que esto es f de a más, y aquí aparece f de b menos f de a partido b menos a, todo eso por la x, ¿vale? Entonces, del mismo modo nos podemos poner a jugar con estas expresiones, juntando los f de x y las f de a, lo que haga falta, y al final, después de unas cuantas cuentas, la expresión del error a la que llegamos es que
aparece menos la derivada segunda en un cierto punto g intermedio, o chi, partido de 12 multiplicado por el b menos a A cubo. al cubo. Y esto sería con este i entre el intervalo AB abierto. ¿Vale? Cuando lo hacemos con la fórmula de Simpson, sí que es un poquito más feo. ¿Por qué? Porque para la fórmula de Simpson ya sí hay un cambio de signo en la integral. Entonces tenemos que separar la función en los dos trocitos de integral entre el a y el a medio y el a más b medio b para que no haya cambio de signo y poder aplicar el teoremita. Entonces al final aquí lo que nos queda es una f derivada cuarta en un Sería, cierto punto i. sería QDS, ¿no? Sí, he puesto T otra vez, ¿verdad? La u de Simpson de la f. Y aquí dividimos entre 90 no sale al final por un b menos a partido de 5 y aquí nos queda un 2 partido de 5. Esto sería Joder. con este punto intermedio al intervalo AB. ¿Vale? Dentro de estas fórmulas de cuadratura hay otras fórmulas que no son las de Newton-Cotes que reciben un nombre especial, que es lo que llamamos nosotros las fórmulas de Gauss o las fórmulas gaussianas. Entonces, ¿qué hacen o qué diferencia hay con estas fórmulas únicamente? Tiene que ver con cómo cogemos los nodos. Nosotros en la fórmula de Newton-Cotes cogemos los nodos normalmente, uniformemente espaciados y los cogemos de forma cerrada. Es decir, que un extremo coincide con el extremo A y el último nodo coincide con el extremo B. Ahora Gauss dijo, ¿y por qué tenemos que coger los nodos así? De forma igualmente espaciada. A lo mejor hay otra elección de los nodos que me simplifica las cuentas luego. Que por ejemplo ya lo vio Simpson. Dijo, hostia, es que con Simpson al coger justamente el punto medio, eso me genera un cambio de signo. Entonces estoy forzado a que me cuesta un poquito más la expresión. Pero bueno, después de muchas cuentas sale. El problema es que, ¿y si elegimos los nodos de otra forma? Pues la idea de Gauss fue decir, vamos a coger los nodos de una forma muy concreta que es como las raíces de ciertos polinomios que no son polinomios cualquiera, sino polinomios ortogonales. Es decir, aquí escogemos los nodos de interpolación como las raíces de un polinomio ortogonal. Normalmente como el último de una sucesión de polinomios ortogonales. Y normalmente respecto del producto escalar que está dado por producto escalar de una función f con una función g sobre un cierto w es simplemente la integral entre a y b de la f de x por la g de x diferencial de x por el w x por este peso w de x diferencial de x. Esa es la única diferencia, que a lo mejor tú dices, oye, pues nos podemos construir sucesiones de polinomios ortogonales como los polinomios de Chebyshev, o hay muchísimos, nos podemos poner nosotros a jugar con polinomios trigonométricos, lo que sea. Es decir, es que a lo mejor si me das el intervalo 0, 2, yo no quiero coger el 0, el 1 y el 2 y sacar la fórmula de Simpson, sino que en lugar de eso vamos a coger una sucesión de polinomios que sean ortogonales con respecto a este producto escalar. Decimos, vale, el polinomio 1, a lo mejor en lugar del x me interesa coger el x menos 1 y en lugar del x cuadrado me interesa coger
x menos 1 por x medio. Y entonces te vas a las raíces de ese último polinomio. Ah, pues yo qué sé, a lo mejor te ha quedado, yo qué sé, x cuadrado menos 2. En lugar de coger el 0, el 1 y el 2, dices, vamos a coger como nodos las raíces de x cuadrado menos 2, que Oh, serían vaya. menos Ok. raíz de 2 y más raíz de 2, yo qué sé. Sí, sí. Esa es la idea que tuvo Gauss. Y lo único que cambia, el resto ya es todo igual. Es que tú has cogido el polinomio correspondiente, lo único que en lugar de que tu polinomio de interpolación sea el que construye, lo haces con un polinomio ortogonal. Es decir, aquí estamos perdiendo la idea es aproximo la función por el polinomio de interpolación y luego integro ese polinomio de interpolación. Ahora es, no, tú no aproximas la función, sino tú te construyes otros polinomios que ya no tienen por qué ser polinomios de interpolación de tu función, pero cuyas raíces sí te van a aproximar la integral mejor o de forma distinta. ¿Vale? Ajá. Esa es la idea simplemente. La última observación que tenemos que hacer con respecto a esta parte, nosotros aquí inicialmente hemos cogido todo el rato el intervalo AB completo, ¿verdad? Y entonces, la idea ha sido que cuando yo quiero aumentar el cómo de buena es una fórmula, la idea es aumentar el número de nodos, ¿verdad? Es decir, bueno, pues si yo tengo una función, quiero calcular la integral, puedo empezar en un nodo, fórmula de rectángulo. Si cojo dos nodos, entiendo que mi polinomio de interpolación aproxima mejor a la función y entonces la correspondiente integral mejora. Si cojo tres nodos, el polinomio de interpolación aproxima mejor a la función, por lo tanto, la integral mejora. Pero hay ciertas situaciones en las que a lo mejor no se consigue una mejora aumentando el número de nodos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que hacemos es no aumentar el número de nodos para mejorar el grado de precisión de ese polinomio, sino dividir el intervalo y repetir el proceso en cada intervalo. Eso es lo que se llaman las fórmulas de cuadratura compuestas. En el sentido de que a lo mejor hay situaciones en las que en lugar de pasar de dos nodos a cuatro nodos, No es te interesante. interesa dividir el intervalo y en cada medio intervalo hacer dos nodos y dos nodos. ¿De acuerdo? Es Ah, decir, vale, vale, que vale. en ocasiones aumentar el número de nodos y del correspondiente polinomio de interpolación no se traduce en una mejora de la fórmula de cuadratura. En esos casos, interesa dividir el intervalo AB y repetir la fórmula de cuadratura en cada subintervalo. ¿Vale? Por ejemplo, si tenemos
la fórmula. Nos vamos a saltar la del rectángulo, que es relativamente sencilla, más allá la del trapecio, ¿vale? La fórmula del trapecio y dividimos AB en unos intervalos. Vamos a hacerlo como si fuesen los nodos, unos intervalos I sub I, que van a ser los X sub I más 1, con I que va desde 0, 1 hasta N menos 1, ¿de acuerdo? Claro, entonces, por un lado, tú podrías aplicar la fórmula de cuadratura del trapecio, pero no de la f, sino de la f restringida a tu intervalo I sub I, ¿verdad? ¿Qué eso qué sería? Sería coger lo que vale la f en el punto X sub I, sumarle lo que vale en el punto X sub I más 1, dividimos entre 2 y multiplicamos por la amplitud del intervalo X sub I más 1 menos X sub I, ¿verdad? Ahora, la idea es que tu aproximación en todo el intervalo AB va a ser sumar todas las aproximaciones en cada intervalo. Hombre, eso conlleva una cosa, y es que si yo cojo y divido los intervalos, no en intervalos cualquiera, sino en los mismos intervalos igual de grandes, me mejora la cosa. Es decir, si además, o bueno, técnicamente definimos la fórmula de cuadratura del trapecio compuesta como, vamos a llamarla U, y en lugar de trapecio vamos a poner TC, trapecio compuesta de F, ¿vale? Que esto va a ser sumar desde i igual a 0 hasta n menos 1 las fórmulas de cuadratura del trapecio, pero de la f restringida a cada intervalo i sub i. Es decir, que vamos a tener una suma desde i igual a 0 hasta n menos 1 de estas fórmulas que eran lo que vale la f en los puntos x sub i, le sumamos lo que vale la f en los puntos x sub i más 1, dividimos entre 2 y todo eso lo multiplicamos por b menos por el x sub i más 1 menos el x sub i, ¿verdad? Si además x sub i más 1 menos x sub i es igual a h para todo i, desde 0, 1 hasta n menos 1, es decir, si los intervalos yo los divido en intervalos del mismo tamaño, uniforme, entonces resulta que esta fórmula queda mucho más sencilla, porque la fórmula de cuadratura del trapecio compuesta de f, ¿quién sería? Este x sub i más 1 menos x sub i vale h. Como es h lo puedo sacar fuera del sumatorio, ¿verdad? Me quedaría un h medios por el sumatorio desde i igual a 0 hasta n menos 1 de f en x sub i Más f de x sub i más 1. x sub i más 1. ¿De acuerdo? Que en realidad, si quiero además, también puedo sacar una fórmula para esta fórmula de cuadratura. Porque si te fijas, ¿esto quién es en realidad? Es en igual a 0, f de x0, ¿no? Y aquí f de x1. Pero luego en igual a 1 será f de x1 y aquí f de x2, ¿no? O sea, que dos veces Exactamente, va sumando hasta que llego al n-1, que será f de x sub n-1 más f de x sub n. Todos estos se van a ir repitiendo.
excepto estos dos extremos, ¿verdad? Pero este Mm, además, como fórmula cerrada, esto vale f de a y esto vale F de B. f de b. O sea que si queremos, podemos poner esta fórmula como h medio que multiplica a f en el nodo a más dos veces la suma desde i igual a 1 hasta n menos 1 de lo que vale f en cada nodo más lo que vale f en el nodo b. ¿De acuerdo? Entonces esta fórmula es también la fórmula de cuadratura del trapecio compuesta cuando cogemos los subintervalos de forma uniforme o del mismo tamaño. Lo mismo podemos hacer con Simpson, lo mismo podemos hacer con el rectángulo o con las fórmulas que sean. Lo único que estamos haciendo es aplicar la fórmula de cuadratura correspondiente a cada intervalo y luego hacer la suma en todos los intervalos con los que estemos trabajando. Y en ocasiones eso interesa frente a hacer una fórmula de cuadratura distinta. Sí, ¿Vale? Vamos, tan sencillo como uno plantearse, es decir, imagínate que yo cojo una función, esto es una tontería, ¿no? Pero que sea como el valor absoluto, ¿no? Pues podemos poner 1 menos el valor absoluto, algo que sea tal que así. Dice, hombre, es que por mucho que yo aumente puntos, ¿verdad? Nunca voy a conseguir un polinomio de grado el que sea que aproxime esto perfectamente, ¿verdad? Da igual el grado que sea el polinomio, siempre va a estar, siempre va a haber un cierto error. Me da igual que diga grado 10 millones, da igual, es que un polinomio de grado 10 millones no puede aproximar dos rectas. Pero, si tú dices, wait, es que esto yo lo puedo separar y coger aquí. Y en lugar el de trozo. coger todo el intervalo a b, divido aquí y digo, aquí aplico trapecio y aquí aplico trapecio. Claro. Y es que entonces te queda una fórmula exacta, donde es mucho mejor la aproximación que tú haces al dividir el intervalo y aplicar una fórmula de cuadratura a priori peor que aumentar el número de nodos para mejorar tu polinomio y mejorar supuestamente tu fórmula de cuadratura. Eso es lo que estamos haciendo en las fórmulas de cuadratura compuesta. ¿Vale? Lo mismo podría ocurrir con una función que fuese constante. Dijese, no, que yo tengo una función constante y luego aquí otra constante. A trozos, ¿no? Evidentemente, ya Pues está. evidentemente es Claro. mucho más sencillo coger este intervalo AB Y y en el decir, no, lo voy a punto, separar en este otro punto, no lo sé, el C, y voy a aplicar aquí rectángulos y voy a aplicar aquí rectángulos. Porque te pongas como te pongas, nunca vas a poder encontrar un polinomio de grado que sea que aproxime esta función mejor que dos rectángulos. Es que da igual cuántos puntos metas, nunca lo vas a conseguir. ¿Vale? Realmente eso Sí, es lo que sí, dice Fourier, ¿no? Cuando haces tu aproximaciones de Fourier y sí, demás. sí. Pero bueno, que hay ciertos casos en los que, aunque parezca contradictorio, es mejor dividir el intervalo en vez de aumentar números o aumentar los nodos. ¿Vale? Y eso es lo que nos hace falta de la parte de derivación e integración numérica. Ya está.